It's like a bullet of faith, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss our apologies made was an enemy with no escape. My hands were tied, but now they're mine. So grab on and wherever you go, I'll go. These will be the years. These will be the years. The lights will all appear. These will be the years. These will be the years. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Expresión Marplatense. Mi nombre es Rodríguez Leonardo y hoy me acompaña Rodríguez David. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leo, ¿cómo andás? Y bueno, vamos a estar transmitiendo durante esta media hora un programa de producción local y sobre todo las temáticas, la actualidad, la importancia de la ciudad de Mar del Plata, y en el programa de hoy estaremos enfocados en lo que es el patrimonio, no solamente el patrimonio cultural, sino también lo que tiene que ver con las inversiones, en parte de salud, por parte del turismo, y por eso vamos a tener dos informes. El primero de ellos estará tratando sobre lo que es los patrimonios culturales, es un informe introductorio, un pequeño videoclip que trata sobre los lugares de mayor importancia. Y cómo se encuentran actualmente también. Además de dónde se saca la inversión para mantenerlos. También vamos a tener un segundo informe justamente tratando de ese tema, que es las cantidades, los números exactos de las inversiones que se realizan en todos los aspectos patrimoniales en la ciudad de Mar del Tanto Plata. en metros cuadrados como en dinero. Así es, también vamos a tener dos columnas. La primera de ellas, con Rodrigo Canovi, que nos va a estar presentando algo muy interesante sobre lo que son los centros de salud y también el materno-infantil. Además, tenemos una columna con Rodrigo Ibarburen, que nos va a estar hablando de lo que es el proyecto de la nueva terminal. Y por otra parte lo tendremos a Francisco Raimondi, que nos brindará su columna de opinión en relación a la responsabilidad que tiene el municipio con las casas culturales. Y bueno, también tendremos la visita especial de Graciela Di Iorio, arquitecta y directora de la Casa del Puente. Así que desde ya le agradecemos que haya venido y que preste su tiempo para charlar con nosotros. Ahora vamos a ver el segundo informe y seguido vamos a tener la entrevista, la charla con Graciela Di Iorio. La arquitectura clásica de Mar del Plata está deteriorada. Un ejemplo es la Casa del Puente, considerada una de las joyas del siglo XX y patrimonio nacional histórico. Hasta hace 5 años se encontraba abandonada y en malas condiciones. Por pedido de la Asociación de Amigos de la Casa sobre el Arroyo, fue comprada y se inició un proceso de restauración que sigue de cerca el municipio y la Universidad Nacional. Actualmente funciona como punto de referencia turístico y cultural. Se realizan exhibiciones artísticas y visitas guiadas. Aunque los problemas continúan. Hay 3 lotes que la municipalidad no compró, ubicados entre las calles Guido, Funes, Saavedra y Quintana. La asociación cree que existe la chance de que sean vendidos. Por eso solicitó, mediante un nuevo comunicado, la expropiación de esos terrenos. Todavía no hay definiciones. Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad es el Asilo Unzué. Fue inaugurado el 5 de marzo de 1912 y durante las últimas 3 décadas estuvo abandonado. En 2005, el gobierno nacional decidió invertir más de 16 millones de pesos para su restauración y convertirlo en un centro turístico de recreación y capacitación social. La primera etapa se concentró sobre los 1.700 metros cuadrados que dan a la calle Río Negro. Se construyó un teatro auditorio para 200 personas, se instaló un ascensor hidráulico y se realizó un reciclaje científico de los cimientos, puntos de acceso, escaleras, aleros, ventanas y la fachada. La segunda etapa consistió en restaurar los sectores adyacentes entre la capilla y el teatro. Actualmente también se están remodelando el sector costero del asilo, y si bien ya se ha utilizado para conciertos de verano, la obra se encuentra detenida. Otro edificio histórico es Villa Victoria. Esta casa, que perteneció a la escritora Victoria Ocampo, fue construida en 1912, es decir, tiene más de un siglo. Eso explica los techos rajados,
las paredes derruidas por la humedad, las maderas vencidas de las escaleras y de la propia estructura. No es falta de mantenimiento, el municipio se ocupa día a día del edificio, pero es casi imposible. Es una casa prefabricada que llegó desarmada, arriba de un barco desde Inglaterra. No estaba pensada para que durara tanto tiempo en pie, y menos en un clima como el del Mar de Plata. La Villa Ortiz Basualdo es otro ejemplo de mantenimiento incompleto del patrimonio histórico. Los fondos para restaurar la fachada fueron donados por la empresaria Sonia Fava. Donó 1,5 millones de pesos con la condición que el municipio invirtiera la misma suma para completar los trabajos. De afuera está muy bonita, pero adentro, especialmente el piso superior, se encuentra cerrado y en dudosas condiciones. Está literalmente prohibido el acceso por el peligro que significa ingresar. Acabamos de ver el informe y como se lo prometimos me encuentro al lado de Graciela Di Iorio, arquitecta y directora de la Casa del Puente, o también llamada Casa del Arroyo, donde nos brindará más información y en profundización más datos acerca de la Casa del Puente. Muy buenas noches, Graciela. Es un gusto que esté acá con nosotros con la producción de Expresión Marplatense. Muchas gracias. ¿Qué tal? Primero, y para comenzar, ¿cómo se encuentra y cuál es la importancia de la Casa del Puente? Bueno, la Casa del Puente es lo que llamamos Casa del Puente, que en realidad es un conjunto compuesto por casa principal y pabellón de servicios, alojado en 2 manzanas urbanas, con un parque muy importante. Es monumento histórico nacional, histórico-artístico, del nivel del Cabildo, por ejemplo. Uh-huh. Y es quizá una de las 10 casas más importantes del siglo XX en todo el mundo que representan el movimiento moderno. Teniendo en cuenta que lo construyó Amancio Williams, ¿por qué motivo lo realizó? ¿Por qué? Porque esto es una casa estudio que le encargó su padre. Esta casa, este conjunto, está lleno de simbolismos y de temas que tienen que ver con la historia y el patrimonio de la Argentina. El dueño original fue Alberto Williams, un gran músico, compositor, un defensor de lo criollo en la música, pero también fue el que tuvo a su cargo la responsabilidad de sinfonizar el himno nacional argentino. O sea, que el himno que nosotros cantamos, afortunadamente, que fue creado por Vicente López y Planes y Blas Parera, tenía 47 estrofas. Lo que hizo Alberto Williams fue darle la forma actual, que es tan sinfónica, tan interesante, y es la que cantamos todos. Por eso, el propietario y su obra de la Casa del Puente tiene mucho que ver con toda la Argentina. Interesante historia. Uh-huh. ¿Y qué transmite la forma y la estructura que elaboró Williams con la Casa del Puente? Bueno, Amancio Williams tenía 30 años cuando hace la casa. Y la verdad que fue un adelantado, porque la casa tiene 70 años. Y él fue una especie de ambientalista de su época, porque se encontró un parque de 2 manzanas atravesado por un arroyo, nada más ni nada menos que el arroyo fundacional de la ciudad, o sea, el arroyo de las Chacras. Mar del Plata existe porque existe ese arroyo. Entonces, él podría haber construido una casa en cualquier lugar, pero decide, poéticamente, construir una casa que sea un arco que une las orillas del arroyo. Y sobre ese arco apoya una caja de habitar. Una caja de habitar muy especial porque es casi toda de hormigón, el 95% de la obra es hormigón. Pero tiene particularidades, por ejemplo, una ventana en todo su perímetro, que hace que con la altura que tiene y la ubicación uno se encuentre como dentro de las copas de los árboles. Y esto fue muy importante porque como Alberto Williams componía con los sonidos del lugar, Amancio le hace un estudio y una casa que está dentro de las copas de los árboles donde están los pájaros. Entonces tenía fuente directa de composición con los sonidos que escuchaba. Muy bueno. Personalmente, ¿cómo viviste, cuando se maltrató la Casa del Puente, a cómo lo vivís ahora? Bueno, es una historia larga porque desde el año 80, cuando la casa no estaba en peligro, tuve oportunidad de seguirla porque siempre fue un monumento que me interesó muchísimo por su singularidad. Luego, en la década del 2000, la casa estuvo en peligro de perderse porque entraron vándalos, porque sufrió 2 incendios y
ahora que la municipalidad afortunadamente la ha podido comprar la primer manzana que aloja los edificios, todavía no hace un año, se ha instalado ahí el museo, es un museo de sitio, dependiente de la Secretaría de Cultura, Museo Casa sobre el Arroyo. Y tengo el orgullo y la emoción de haber sido designada para dirigirlo, así que la verdad que para mí es muy emocionante y si bien tenemos que abordar muchas dificultades porque es un sitio que recién se empieza a trabajar, todo me parece maravilloso porque por lo menos la casa ya no está en peligro. ¿Tuvieron ayuda únicamente del Estado? Hasta este momento se está abordando la restauración de los edificios con áreas municipales como el área de preservación de patrimonio, de arquitectura, y tenemos asesores de muchas instituciones especializadas, ya que todas las decisiones que se toman en cuanto a la restauración están consultadas con expertos internacionales. ¿Y en qué consistió la restauración? La restauración que se inicia ahora, en su primera etapa, es la restauración del pabellón de servicios, que es un conjunto de 2 habitaciones, garage y un sector de patio, que es simultáneo a la casa principal, que es la primera etapa. Y ahora se están haciendo los estudios en la casa principal de hormigón armado para iniciar una restauración que tiene su complejidad. ¿Y qué métodos utilizaron para mantener su forma tan peculiar? Bueno, la restauración es una restauración científica, o sea, contamos con 600 planos originales que dibujó Amancio Williams, las fotos de época del 47, cuando recién estaba la casa hecha, todos los relevamientos que hemos hecho a lo largo de tantos años, un relevamiento actual, que es un diagnóstico de estado, o sea, es como un enfermo, ¿qué le pasa? Hay que diagnosticar para ver cómo se la cura. Y entre todos estos grupos, tanto los arquitectos que trabajan en los edificios como los arquitectos e ingenieros que trabajan en el parque, que también es un monumento vivo, se trabaja en conjunto para ir determinando criterios de intervención. La casa esperamos y el conjunto que quede tal cual como era en su origen. ¿Cuánto se gastó en esta restauración? Bueno, todavía no se inició. El presupuesto previsto para la primera etapa, que es pabellón de servicio, es 1.400.000 pesos. Perfecto. ¿Qué representa entonces la Casa del Puente para Mar del Plata o la gente que viene a visitarla? Bueno, es un ícono de la arquitectura del siglo XX. Viene gente de todo el mundo a visitarla. Quizá en Mar del Plata todavía no somos conscientes del gran monumento que tenemos. Quizá la obra de arquitectura más importante que de Mar del Plata lejos, y siendo tan reconocida en el mundo, la verdad que los marplatenses nos tenemos que sentir muy orgullosos de que esté aquí, de que sea municipal y, bueno, de que podamos disfrutarla. ¿Te imaginabas ser la directora de la Casa del Puente? No, la verdad que no me imaginaba, pero estaba dispuesta a colaborar como hemos venido haciendo hace tantos años en lo que fuera necesario para su salvaguarda. Bueno, para finalizar, para los interesados, ¿en qué momento podemos visitar el lugar? ¿Qué días? Y si tiene algún guía. Sí, nosotros ofrecemos visitas guiadas los sábados y domingos durante el mes de noviembre, desde las 3 hasta las 4:30, con unas guías muy, muy interesantes, y también en las escuelas durante la semana. Así que hay cuestión de contactarse con nosotros y les vamos a indicar el mejor modo de visitarnos. Bueno, la verdad fue un placer tenerte acá con la producción de Expresión Marplatense para que nos interiorice más acerca del tema de la Casa del Puente, que es un gran símbolo de Mar del Plata también. La verdad que se te agradece mucho. Bueno, mucho gusto y espero que la compartamos porque esto verdaderamente es un patrimonio de todos. Ahora vamos con otro tema que tiene que ver con el proyecto de la vieja terminal, pero para eso lo tenemos a Rodrigo Ibarguren, nuestro columnista especializado en el tema. Vamos con vos, Rodrigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, para vos, para los compañeros y para toda la audiencia. Así es, hablamos del proyecto del complejo cultural que se está desarrollando por estos meses dentro del predio que cuenta la vieja terminal de ómnibus. Recordemos que tras el traslado de la terminal de ómnibus en 2009, el municipio de General Pueyrredón lanzó a licitación el predio del antiguo edificio. Se presentaron 3 proyectos en ese momento. Por un lado, el grupo empresario de capitales españoles Roy, quien tenía como principal estandarte al arquitecto argentino César Pelli. Por otro lado, se encontraba el proyecto que brindó el consorcio de capitales argentinos IDEAR, quienes tenían como principal idea de su proyecto aprovechar
la mayor parte de la superficie del predio para allí entablar el complejo cultural. Asimismo, el grupo IDEAR tenía como otra de las ideas fuertes de su proyecto el abastecerse de energía, es decir, de darle energía al edificio a través de la utilización de paneles solares. Finalmente, el municipio de General Pueyrredón optó por aprobar el proyecto desarrollado por el estudio Mariani Pérez Maraviglia, el cual tiene como una de sus principales ideas el de la reapertura de la calle Rawson, que en la actualidad se encuentra cerrada. La característica principal de esta reapertura de la calle Rawson será de que la misma estará techada y pasará por la parte inferior del complejo. Allí lo vemos en imágenes. El complejo que está desarrollando el estudio Mariani Pérez Maraviglia está a cargo de la empresa constructora Coarco Sociedad Anónima y tiene a más de 100 trabajadores. La inversión total hasta el momento es de 100 millones de pesos. Muchas gracias, Rodrigo Barburen. Ahora llegamos al final del primer bloque, ¿no es así, Leo? Sí, vamos a ir a la primera pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más para compartir. En el próximo bloque vamos a estar con Rodrigo Canovi, quien nos va a estar hablando de la situación actual de los centros de salud, el materno-infantil también, en la ciudad de Mar del Plata. Y además vamos a ver, ahora sí, el segundo videoclip, en donde, como habíamos anticipado, vamos a estar viendo lo que son los números exactos de las inversiones en todo tipo de construcciones. Vamos a la pausa y ya regresamos. Y continuamos con más Expresión Marplatense y bueno, como se lo prometimos, tenemos el segundo informe. ¿No es así, Leo? Sí, ahora vamos a estar viendo lo que es el segundo videoclip, que como habíamos dicho, trata de los números exactos sobre las inversiones realizadas en la ciudad de Mar del Plata, en todos los sentidos. También vamos a estar hablando con Rodrigo Canovi, que nos va a presentar un informe, un trabajo realizado por él muy interesante sobre lo que es la situación actual en los centros de salud y también en el materno-infantil. Donde en el informe podrán observar cuántos metros cuadrados y pesos se invirtieron en distintas áreas. Vamos a ver el segundo informe y después seguimos con el programa. Según datos del Colegio de Arquitectos en Mar del Plata, desde el primer semestre de 2012 hubo un fuerte crecimiento del mercado inmobiliario y mantenimiento de inmuebles, debido a la sanción de la Ordenanza Municipal 12.652, que promovió la disminución de la contaminación visual y exigió una restauración de las fachadas de los comercios. Esto representó el 47,22% del total de las inversiones realizadas en concepto de urbanización, lo que significó un monto de 127.105.642 pesos, solo en la primera etapa. Otro antecedente a tener en cuenta es la cantidad de inversiones destinadas a construir viviendas, a pesar de la dificultad para conseguir dólares. El número alcanzó casi el 40%, o lo que es igual, 105.597.907 pesos. La siguiente categoría es industrias, donde solo se invirtieron 12.532.476 pesos en concepto de urbanización. El número está lejos de las dos categorías anteriores, pero está por encima de salud, donde en el primer semestre de 2012 apenas se destinaron 110.750 pesos, es decir, el 0,04% del total. En relación a los metros cuadrados construidos en Mar del Plata, las viviendas se llevaron el 70,48% con 42.620 metros cuadrados sobre el total de 60.473 metros cuadrados. Por segunda vez, la salud fue la categoría donde menos invirtió, con solo 34 metros cuadrados, es decir, 0,98% del total. Sin embargo, en el primer semestre de 2013 los datos muestran una realidad distinta. El mantenimiento de las fachadas se mantuvo cerca de las cifras de 2012, con 117.985.467 pesos invertidos. El mayor crecimiento, en cuanto a porcentaje, se registró en las viviendas en general,
que aumentaron hasta llegar a los 311.710.708 pesos, o sea, el 62,12%. La salud también creció. Se invirtieron 11.161.103 pesos en la creación de centros de atención, es decir, el porcentaje aumentó del 0,04% al 2,22% del total. La categoría que más sufrió fue deportes. En 2012 se habían invertido 2.455.521 pesos en campos deportivos y edificaciones. En el primer semestre de 2013, el número bajó a 42.134 pesos, apenas el 0,01% de los recursos destinados a urbanización en la ciudad. En cuanto a superficie construida, en este último año las viviendas siguen a la cabeza, con 62.373 metros cuadrados, es decir, el 56,97% sobre un total de 109.491 metros cuadrados. Y salud aumentó hasta llegar a los 2.626 metros cuadrados. En el último puesto se encuentra el deporte, con 33 metros cuadrados, es decir, apenas el 0,03%. Y ahí pasó el informe y ahora tenemos a Rodrigo Canovi, nuestro columnista. Sí, le vamos a dar el paso a él, quien nos va a estar hablando sobre lo que es la situación actual de la salud en cuestión de patrimonio en la ciudad de Mar del Plata. Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Hablando del tema de salud en la ciudad de Mar del Plata, cabe destacar que no fue fácil la obtención de los datos e información de la misma, debido a que los representantes de varios centros de salud, de salitas sanitarias y también de hospitales públicos de la ciudad de Mar del Plata no nos brindaron mucha información. En primera instancia visitamos el centro de salud número 1, ubicado en la esquina de Colón y Salta. Allí tuvimos la posibilidad de dialogar con Patricia Villalba, que nos confirmó que no reciben ningún apoyo económico por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón. Los problemas en la fachada del edificio son notorios: columnas en mal estado, paredes con falta de pintura, sumadas a la humedad de las mismas, se hacen notorias en varias de las salas de vacunación y también del área en la recepción. Para el futuro, tienen la idea de renovar el centro de vacunación actual debido al mal estado de la misma. Para ello, los ingenieros nos confirmaron que no necesitan no va a haber ningún tipo de problema, ya que sea que se desplome o tener que cerrar el edificio para construirlo. Por otra parte, Villalba nos dijo que con respecto a la salud en Mar del Plata, tenemos alrededor de 7 centros de salud trabajando durante las 24 horas del día, que con respecto a años anteriores solo había 3. En segunda instancia, cabe declarar también que tuvimos la posibilidad de visitar el Hospital Materno Infantil, ubicado en la manzana de Castelli y Alvarado y Santa Fe y Santiago del Estero. Allí vimos el techo en los pasillos, en donde algunas membranas estaban sueltas y otras ni siquiera estaban, o sea que escaseaban. Y el sector de internación de ese lugar, por ejemplo, se sigue manteniendo y cuentan con unas nuevas 60 camas y camillas para atender a los pacientes que llegan durante las 24 horas del día. Los profesionales de este lugar logran satisfacer las necesidades diariamente de los pacientes que llegan y no tienen ningún tipo de problema con respecto a su infraestructura. Y ese fue Rodrigo Canovi y bueno, llegamos al final del segundo bloque. Sí, así es, pero no se vayan porque en el próximo bloque vamos a estar con Raimondi Francisco, quien nos va a estar dando una opinión muy crítica sobre lo que es la responsabilidad del municipio para la construcción o refacción o mantenimiento de las casas y patrimonios culturales. Ya regresamos con más Expresión Marplatense. Y llegamos al último bloque de Expresión Marplatense, pero no nos íbamos a ir sin la opinión de Francisco Raimondi. Sí, quien nos trae un trabajo realizado por él, una opinión acerca de lo que es la responsabilidad, como bien habíamos dicho en el bloque anterior, del municipio por parte de la municipalidad, como bien digo, sobre lo que es la refacción de las casas culturales. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, David. Y a la audiencia, el municipio debe hacerse cargo de las casas denominadas patrimonios culturales
marplatenses. Estas casas, que poseen un estilo arquitectónico clásico de la ciudad, actualmente se encuentran muy deterioradas y en un estado realmente deplorable. Se pueden ver techos destruidos, con las tejas caídas o prácticamente ya sin tejas, con ventanas rotas, habitadas por personas de manera ilegal, para decirlo así. Son personas que al encontrar el establecimiento vacío ingresan a la casa rompiendo la cerradura y comienzan a vivir allí. Estas casas se encuentran en zonas costeras o zonas comerciales muy fuertes, como es la zona de Güemes, por ejemplo, y esto le resta muchísimo turismo a lo que es la ciudad de Mar del Plata. El municipio tiene algunas opciones para tomar medidas. Una de ellas es sacarles el título de Patrimonio Cultural Histórico de la ciudad. Esto no es tan viable debido a que poseen una importante historia en la ciudad y sería un verdadero desperdicio de estas casas. Otra de las opciones es la propia municipalidad hacerse cargo de estos establecimientos, comenzar a reparar paredes, techos, ventanas y hasta, si es necesario, evitar que las personas ingresen de manera ilegal. Una de las opciones también es obligar a los dueños de las fachadas a refaccionarlas. Esta también es poco viable debido a que estas casas poseen un costo muy alto de reparación. Aproximadamente reparar los techos de esta casa cuesta 30.000 pesos y reparar los vidrios cuesta aproximadamente 5.000. Y por último, que es la más lógica, es otorgar créditos a los dueños de esta casa con una tasa de interés baja para que puedan refaccionarlas y para que puedan ponerlas en un excelente estado y sean un gusto poder pasar por la ciudad y ver estas casas tanto en zona La Perla o como, por ejemplo, en la zona de Güemes. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, llegamos al final del programa. Sí, llegamos al final, pero no nos podemos ir sin antes agradecer a quienes estuvieron detrás de cámara, nuestros productores, Sebastián Salerno y Alejandro Cuevas, además de nuestros cámaras, Axel Rodríguez y Julián Pérez. Hasta luego, nos vemos. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss our apologies made was an enemy with no escape.